El político y el científico. El autor Weber reflexiona sobre el hombre político y el hombre de ciencia, sus diferentes motivaciones e intereses, sus moralidades y sus funciones sociales para llegar a comprender las estructuras que permiten el establecimiento de una autoridad y los mecanismos de sumisión y dominación. También analiza las relaciones entre ciencia y política, cómo se condicionan e influencian. Así considerará que aunque sean las virtudes del político incompatibles con las del objetivo científico, la posesión del saber objetivo es favorable para una acción razonable. De esta manera, la ciencia que él concibe es aquella susceptible de servir al hombre de acción. En cuanto a políticos profesionales, Weber los define como personas que actuaban al servicio de jefes políticos. Se puede hacer política, es decir, tratar de influir sobre la distribución del poder. Como político ocasional, lo somos todos al votar, aplaudir o protestar. Como político semiprofesional, delegados y directivos de asociaciones políticas sin vivir de ella, o como político profesional. Describirá de dos formas de hacer de la política una profesión: o se vive para la política o se vive de la política. Generalmente se hacen las dos cosas. La diferencia se sitúa en el nivel económico, si necesitan de los ingresos que la política pueda proporcionarle. Para el hombre adinerado, la preocupación por la seguridad de su existencia es su principal motivación política. Los políticos profesionales intentan conquistar el poder a través del reclutamiento del partido en el mercado electoral y la militancia del partido. Espera del triunfo de su jefe una retribución personal, encargos o privilegios de otro género. En el análisis de la ciencia como vocación, Weber diferencia las condiciones exteriores de la vida académica y la vocación íntima del hombre de ciencia. En cuanto a las condiciones exteriores de la vida académica, se cuestiona la situación del graduado que decide consagrarse profesionalmente dentro de la universidad. Para ello, compara del sistema plutocrático alemán con el sistema burocrático americano. Así, mientras los primeros deben poder mantenerse por sus propios medios, una vez nombrados ya no podrán ser sustituidos. Los segundos reciben un sueldo desde el primer momento sí podrán ser sustituidos. Otra diferencia fundamental es que mientras que los alemanes inicialmente no deben ocuparse de dar clases y se puedan ocupar más de la investigación, los alemanes al recibir un sueldo deben ocuparse de labor docente desde el primer momento, debiéndose ceñir a los programas marcados. Advierte cómo las universidades alemanas se están americanizando, convirtiéndose en empresas capitalistas que da al docente tan poca independencia del director como la que tiene cualquier empleado en la empresa capitalista. Afirma que el proceso de selección depende del azar, de que la capacidad con lo que muchos mediocres se están ocupando puestos importantes en las universidades, y también se hacen nombramientos por motivos políticos con los que suelen llegar los mediocres acomodaticios o los arribatistas. Otro factor que hace azarosa la distribución de los destinos académicos es el hecho de que el joven quiera dedicarse a la labor académica. Debería estar cualificado como sabio o como profesor en el arte, en enseñar un don personal que no tiene que ver con la calidad científica de un sabio. En cuanto a la vocación científica del hombre de esta ciencia, se considera que está acondicionada en primer lugar por el hecho de que la ciencia ha entrado en un estadio de especialización que le da plenitud al científico al considerar que ha hecho algo que perdurará. Sin embargo, el trabajo científico está inmerso en la corriente del progreso y todo quedará anticuado. Todo logro científico implica nuevas cuestiones, ha de ser superado y envejecer. Esta situación muchos científicos se niegan a considerarse como simples especialistas, queriendo decir cosas que nunca nadie ha dicho. Antes se cuestionan porque nunca tienen que entregarse a crear algo destinado
o a envejecer. Weber cuestiona qué es lo que realmente positivo aporta la ciencia para la vida práctica y personal, siendo la respuesta la técnica que mediante la pervisión sirve para dominar la vida, tanto las cosas externas como la propia conducta de los hombres. La ciencia proporciona métodos para pensar, instrumentos y disciplina para hacerlo. La claridad, suponiendo que el profesor lo posea en la selección de los medios.